Buenas tardes. Bueno, me voy a poner de este lado porque me está encandilando el foco. Bueno, mi nombre es Eugenio García, trabajo en Artech, me toca ser el Program Manager del equipo de Workflow, GXPortal y GXplorer, así que cuando tengan alguna inquietud sobre cualquiera de estos productos, ya conocen mi cara, estoy a las órdenes. La idea de hoy es contarles acerca de cómo es todo esto del proceso de desarrollo cuando queremos automatizar procesos de negocio. ¿Okay? Cuando me refiero a procesos de negocio, me refiero a cualquier cosa que hacemos en cualquiera de nuestras empresas para llegar a algún objetivo. ¿Okay? Un proceso de negocio podría ser algo tan simple como tengo que pedir licencia, ¿okay? Me quiero ir de vacaciones, alguien me tiene que autorizar eso. Eso es un proceso de negocio, algo que cumple en este caso dentro del área de recursos humanos cierto objetivo. O podrían ser procesos mucho más complejos, como por ejemplo se pueden dar a veces dentro de instituciones bancarias. Entonces, lo que quiero dejar bien claro hoy es el tema de que desarrollar, basados en estos conceptos que hoy en día llamamos Business Process Management o Workflow, es una cosa relativamente sencilla, por no decir muy fácil, de hacerlo con GeneXus, GXFlow y otras herramientas que contamos dentro de la suite. ¿Okay? Hace un tiempo se viene haciendo una encuesta a nivel de mercado, encuesta que se hace a nivel mundial a muchas empresas de distintos continentes, empresas que han aplicado este tipo de tecnologías. ¿Okay? Y bueno, una de las preguntas esenciales que se hace en esa encuesta es ¿cuál fue el beneficio mayor que obtuvieron al aplicar el tema de automatización de procesos? ¿Okay? Y la primera, o sea, lo primero que se respondió en la mayoría de los casos fue el tema del beneficio por el hecho de estar automatizando procesos estándares o procedimientos estándares que ocurren dentro de esas empresas. ¿Okay? De por sí, tener eso automatizado los ayudó a ahorrar tiempos muertos, a ahorrar dinero. ¿Bien? El otro punto, en segundo lugar, es el tema de la visibilidad y el control que te da tener automatizados estos procesos. ¿Bien? Y tener obviamente un sistema que me soporte, que me guíe para ejecutar coherentemente las cosas que tenemos que hacer. ¿Bien? Y el otro punto es el tema de poder hacer cambios en las reglas de negocio, en las reglas del flujo, y eso no necesariamente me tiene por qué impactar en la aplicación que ya tengo desarrollada. ¿Okay? Simplemente impactando ese cambio en producción, sé que mi flujo está modificado. ¿Okay? Y los usuarios entonces van a empezar a ver ese cambio automáticamente. Estos y otros beneficios son los que podemos ver desde el punto de vista de las empresas. O sea, nosotros creemos que hay un valor agregado que podemos agregar a las aplicaciones que hacemos con GeneXus, que en general en la comunidad GeneXus no vemos que la estemos aprovechando. ¿Bien? Y un poco mi idea de hoy es mostrarles que esto es relativamente sencillo de implementar. Vamos a ver cómo prototipar un proceso de workflow partiendo de una base de conocimiento de GeneXus, ¿bien? Y cuáles son todas las cosas que yo tengo que hacer en las distintas etapas. Entonces, eso es lo que yo quiero dejarles hoy, ¿bien? Y para eso, lo que vamos a ir haciendo es quemando cada una de estas etapas. O sea, al proceso tradicional de cualquier aplicación que ustedes hagan con GeneXus, le vamos a agregar una etapa de modelado. ¿Bien? En la etapa de modelado es donde voy a intentar entender la realidad con el usuario y transformar eso en un modelo, en un dibujo que represente ese flujo. Entonces, para esto que tenemos, en GeneXus tenemos lo que llamamos el Business Process Diagram. ¿Bien? Es un modelador de procesos basado en el estándar BPMN. Lo bueno de ser un estándar es que, por ejemplo, si hoy ustedes van a Amazon, esta búsqueda la hice hace un par de días, se encuentran con casi 180 libros que hablan del tema y te enseñan cómo hacer este tipo de dibujitos. ¿Bien? Y cuál es la semántica que hay detrás de cada uno de esos símbolos para, en definitiva, representar flujos de trabajo, expresar condiciones, expresar deadlines, loops, lo que se les ocurra, que en definitiva son cosas que ocurren en la realidad. Para mí, lo más importante, además del estándar per se, que es un estándar aceptado además por toda la industria que está en torno a este tema, es que nos da un lenguaje común con los usuarios funcionales. O sea, yo a cualquiera voy y le muestro este dibujo, y lo va a entender, o sea, va a entender cómo es la secuencia de pasos que ocurren dentro de determinado proceso. ¿Bien? Otro de los estándares que estamos soportando es el tema de XPDL, que es para intercambio de diagramas. Yo puedo traer un diagrama adentro de GeneXus hecho con Microsoft Visio,
por decir algo que soporta este estándar, u otras herramientas que sirven para modelar con BPMN. ¿Bien? También puedo hacer lo inverso, sacar de ese Nexus esos procesos y llevarlos a otras herramientas. Entonces, déjenme mostrarles, la idea es hacer una demo en vivo, o sea, lo que quiero transmitirles es que esto es muy fácil de hacer. Entonces, lo que voy a ir haciendo es, con GeneXus, modelar un proceso sencillo, obviamente por un tema de tiempo. En este caso, supongámonos que estamos en el contexto de, por ejemplo, una institución que otorga créditos al consumo, ¿bien? Puede ser un banco o una cooperativa de ahorro y crédito, y lo que voy a hacer es definir un nuevo Business Process Diagram que va a ser con el cual yo voy a representar cuál es el flujo desde que el cliente solicita ese crédito hasta que se le paga, ¿ok? Entonces, acá nos enfrentamos a la barra de herramientas del Business Process Diagram. Si nosotros vemos, en la práctica, yo creo que en el 99% de los casos que hemos visto, con estos símbolos ustedes representan casi cualquier flujo. ¿Bien? Por eso que los agrupamos ahí en el Quick Access. Pero bueno, BPMN me da mucho más símbolos, por ejemplo, para representar distintos tipos de tareas, subprocesos, distintos tipos de evaluadores de condiciones, y si los caminos son en paralelos, exclusivos y demás, distintos tipos de inicio del proceso, de fin, eventos intermedios, y hay una serie de artefactos que le llama BPMN que me sirven para documentar. Entonces, algo que recomiendan es, si tú pones un pool y después empezás a agregar lanes o swim lanes, lo que estoy haciendo acá es representando cuáles van a ser los actores que van a participar de este proceso. Esto es meramente ilustrativo, o sea, ¿cuál es el sentido de esto? Darle más semántica, porque el que va a leer este dibujo, después sabe que las tareas que estén acá adentro las va a ejecutar, por ejemplo, acá yo sé que va a ser el Account Manager, ¿okay? Esto es un invento mío, el proceso que les estoy representando. Bueno, después va a haber alguien que se va a encargar de autorizar si es necesario ese crédito, ¿ok? Y va a haber un cajero, el cajero que se va a encargar de hacer el pago de eso. Entonces, primero, ¿de dónde inicia mi proceso? Lo va a iniciar el Account Manager. El Account Manager lo que va a hacer es ingresar la solicitud. ¿Bien? O sea que acá la idea es que un usuario final va a ejecutar esta primera tarea, el Account Manager, y le va a cargar al sistema determinada información referida a ese crédito que se está pidiendo. Después de eso voy a evaluar una condición. Esta condición lo que va a hacer es, verificar ciertos datos para determinar si es necesario o no autorizar este crédito. ¿Okay? Entonces vamos a tener una tarea de autorización. Después de que autoricé, obviamente voy a tener que determinar, voy a chequear una nueva condición, si realmente autoricé o no este crédito. Y en este caso hay una tarea que a priori, en este momento que estoy en la etapa como de modelado, estoy dibujando, estoy tratando de entender qué es lo que me dicen mis usuarios, hay una tarea que me dicen, después de esto hay que afectar el balance de ese cliente. Hay algo, pero en este momento no sé cómo resolverlo. En este caso, en los casos anteriores, yo estoy asumiendo que esto es una tarea interactiva, o sea, alguien va a interactuar con el sistema y me va a ingresar datos. En este otro caso aún no sé cómo lo voy a resolver, entonces lo dejo una tarea de tipo non, que le llamamos en BPMN. Y al final, para hacerlo corto el proceso, se pasa al tema del pago. ¿Bien? Y este es uno de los posibles finales de mi proceso. El otro posible final es, si se rechaza, ¿qué pasa? Vamos a avisarle a ese cliente que, por algún motivo le rechazamos su solicitud. Bien, entonces este podría ser otro de los posibles finales. Y así podría seguir agregando más documentación. Ustedes tienen acá el tab de documentación, eso genera un wiki interno en esta base de conocimiento, para que en definitiva, cuando yo pase a la etapa de desarrollo, tenga la mayor información posible, el mayor detalle posible de qué es lo que tengo que hacer en cada uno de esos pasos, qué condiciones tengo que evaluar en cada una de esas condicionales que puse ahí. ¿Bien? Entonces, como ven, dibujar esto es una cosa que seguramente muchos hayan hecho en algún momento un diagrama de flujo. Es muy similar. Hay otros símbolos que nos dan mucho más semántica y nos dan mucho más
expresividad a la hora de representar flujos de trabajo. Como novedad en este encuentro, lo que estamos haciendo es liberar la primera beta de lo que vendría a ser este modelador que acabamos de ver, pero como una herramienta aparte, ¿bien? Y la vamos a distribuir de forma gratuita, ¿okay? Esta herramienta va a servir para hacer esto que veíamos, modelar, pero además la voy a poder conectar a mi sistema de producción e impactar los cambios que hago en los procesos directamente en el ambiente de producción y sin que eso requiera generación por parte de GeneXus. A ver, una forma sencilla de verlo es, agarramos el IDE de GeneXus, agarramos una tijera bien grande y nos quedó el modelador de procesos dentro de este IDE, ¿bien? El valor de esto es el hecho de tener una herramienta que cualquiera puede usar, se la podemos dar a gente que está orientada a modelar procesos y la pueden usar gratuitamente. Mañana, en la charla de GKFlow Próximos Pasos, se las recomiendo, se va a presentar un poco más en detalle las funcionalidades que tenemos ahí. Bien, después de que pasamos de la etapa de modelado, vamos a la etapa de desarrollo. ¿Con qué nos encontramos acá? Obviamente con un desarrollo incremental, igual que con cualquier desarrollo de aplicaciones que hagamos en GeneXus, ¿okay? Acá, si se quiere, el cambio de cabeza o el cambio de paradigma está en que cuando yo voy a programar un sistema basado en workflow, todo lo que es control del flujo, bueno, termino una tarea, cuáles condiciones tengo que evaluar, cuál es el siguiente paso, todo eso ya está dicho en ese dibujo, ¿bien? Yo no tengo que estar programando if case por ahí adentro para determinar cuáles son los siguientes caminos a tomar. Entonces, logramos separar la lógica de control de flujo de los procesos de la programación que es propia de cada uno de mis paneles, transacciones, procedimientos que yo hago en la base de conocimiento, ¿ok? Esto obviamente hace que tengamos una programación mucho más declarativa, que sea mucho más fácil de entender. Si yo a alguien le tengo que explicar qué es lo que hace este sistema, lo primero que voy a hacer es mostrarle ese dibujo y decirle, mirá, esto es lo que estamos resolviendo acá, son estos pasos de esta manera, ¿ok? Y estas son las condiciones que se están evaluando. Es mucho más fácil de mantener, ¿bien? No estamos ensuciando, por decirlo de alguna manera, lo que es la lógica del control de flujo con el resto de la lógica de la aplicación. Pero además, otro punto importante es la reutilización. Vamos a ver que yo puedo agarrar una transacción, un webpanel, cualquier objeto GeneXus que estoy usando en otra parte de mi sistema, por ejemplo en un trabajar con, y lo voy a poder usar e invocar desde el workflow sin tener que estar modificándole, por ejemplo, parámetros o agregándole lógica que sea particular de workflow. Entonces, estoy usando el mismo programa desde dos contextos de uso completamente diferentes, ¿ok? Entonces, vamos a ir completando este ejemplo, pero ahora imaginémonos que, bueno, ya tomé ese modelo y en realidad lo que quiero empezar a hacer es, a cada una de estas tareas, asociarle los objetos GeneXus. O sea, por ejemplo, acá, yo, obviamente ya los tengo creados, ¿no? Tengo una transacción donde se va a especificar cuáles son los datos que yo voy a requerir para este préstamo, ¿no? El cliente, el monto, la cantidad de pagos. A esta transacción, como ven acá, yo le apliqué el patrón de WorkWith. O sea, yo ya estoy usando esta transacción en otro lugar de mi sistema, ¿okay? Pero la voy a reusar acá. Si nosotros vemos las reglas de esta transacción, son las reglas que me generó el patrón y alguna regla default que puse por ahí, pero no tengo nada que dar referencia a código de workflow, ¿okay? Esto es lo que les comentaba de la separación de lógica. Entonces, lo que vamos a ir haciendo es asociando a cada una de estas tareas, en este caso la transacción long, y acá lo que hace es tomarme cuál es la clave primaria de esta transacción y lo que voy a hacer es mapearla con lo que llamamos un dato relevante. Un dato relevante en Workflow es una variable global, ¿bien? Para decirlo en términos que se entienda. ¿Para qué me sirve esto? Para que cuando yo ingrese los datos en esta transacción, ese dato relevante automáticamente va a quedar seteado. Entonces, sin programar nada, la siguiente tarea, que obviamente este objeto va a recibir ese ID, ya va a estar instanciada, o sea, el motor se va a encargar de hacer esos mapeos. Entonces, en esta tarea voy a asociar un webpanel que le llamé Authorization, de vuelta, acá como ven tiene el ID del préstamo. Lo único que hago es ese mapeo y después es el motor de Workflow el que se encarga de pasar esos valores y de levantarme lo necesario. En este caso sí desarrollé un webpanel específico para usar en Workflow. Lo otro lo estoy usando desde otro lado, pero acá sí. Si lo vamos a ver, lo que tiene de particular es que le diseñé un par de botones, autorizar y rechazar,
Y en sus eventos lo que estoy usando es una variable basada en un tipo de datos de workflow, ¿okay? Workflow context, que me dice, bueno, me da acceso a ciertos métodos, ¿bien? Entre ellos, con este workflow context, lo que puedo hacer es setear una flag, que es un dato relevante, o sea, si autorizo, voy a setear esta flag authorized en true, ¿okay? Eso es lo que estoy haciendo acá. Y si rechazo en false. Entonces lo que voy a necesitar es venir acá y definir ese dato relevante para que eso después funcione bien. Ahora vamos a ver por dónde vamos a usar esto. Bueno, en esta condición, en esta condición. Yo lo que voy a decir acá es, voy a ir por este camino siempre y cuando ese dato relevante, esa flag, esté en true, ¿okay? Si no, en cualquier otro caso, voy a marcar este camino como default, o sea, si no está en true, voy a ir por el otro lado. Voy a ir a autorizar, bueno, y acá vamos a hacer uso de otra funcionalidad. Lo que yo puedo usar aquí en las condiciones son todos los dominios de mi base de conocimiento, dominios enumerados y los atributos de las transacciones que yo vaya asociando a este proceso. Entonces lo que voy a decir es, si el balance de este cliente es negativo o el monto del préstamo es mayor a determinado valor, en este caso le voy a poner 1000, entonces es necesario ir a la etapa de autorización. Si no, en cualquier otro caso voy a venir por este otro camino. Esta tarea que al principio no sabíamos cómo la íbamos a resolver, acá en tiempo de desarrollo ya tengo claro cómo lo voy a hacer. Lo que voy a hacer es cambiarle el tipo de tarea a script. Eso es una tarea automática. Es el motor de workflow que se va a encargar de ejecutar esto. Y acá le voy a asociar un procedimiento que lo que va a hacer es restarle al balance del cliente el monto que está solicitando. Y de vuelta, en esta otra transacción voy a asociar. En realidad acá voy a usar un web panel que fue generado por el patrón, que da información de ese préstamo. Entonces, podría seguir así con la otra tarea y demás. Vamos a setear otra de las reglas que son interesantes, es el tema del subset rule. Acá lo que voy a hacer es mostrarle el nombre del cliente y el monto que está solicitando. ¿Bien? Como ven, lo único que tengo que hacer es colocar los nombres de los atributos. Esto se va a encargar de transformarlo automáticamente en un string. Esto lo que va a hacer es ponerme en el asunto de la tarea la información que yo le estoy expresando ahí. Entonces, de esta forma yo ya estoy en condiciones de empezar a prototipar. Yo simplemente lo que tengo que hacer es run. Este run lo que hace es empezar a generar todo lo necesario para que el cliente de workflow a través de su motor pueda invocar cada uno de estos objetos que asocia ahí, que se evalúen cada una de esas condiciones que acabo de expresar ahí. Bien. Y además ahora se impacta en la metadata de workflow ese diagrama. Si fuera la primera vez me va a crear la tabla de workflow, bueno, unas cuantas cosas más, y me levanta una sesión del cliente de workflow llamado Hekiflow con un usuario que yo puedo hacer el test unitario. O sea, acá estoy en la etapa de desarrollo, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es probar cada uno de los pasos. Bien, acá se invoca, estoy en la primera tarea que era el long request. Se invoca a la transacción. Vamos a hacer que el préstamo sea de un valor mayor a 1000 para que cuando yo le doy a enviar, acá le estoy dando el control al motor de workflow. Es el que se encarga de evaluar la condición. Dice, bueno, esto requiere una autorización porque el monto es mayor a 1000. Como ven, acá está lo que les comentaba, la regla subset. O sea, esto es información que va a ser relevante para el usuario que está ejecutándolo. Y acá, en este panel, lo único que voy a hacer es autorizar. Recuerdan que ahí estaba seteando la flag en authorized en true. Le doy a enviar y ya estoy en el paso de pago. ¿Okay? A través de la historia, yo puedo ver cada uno de los pasos que se fueron ejecutando. ¿Okay? Y puedo ver que acá el motor de workflow se encargó de ejecutar este procedimiento que asociamos ahí a la tarea de subtract del balance. ¿Bien? Y así voy a seguir incrementalmente prototipando, afinando este prototipo hasta que mis usuarios digan, eso es lo que yo quiero. ¿Okay? Por eso les digo, o sea, esto, hacerlo en una KB que ustedes tienen es prácticamente costo cero, es reusar los programas que ya tienen, hacer un diagrama de esta forma, es run y ya lo pueden tener funcionando en su ambiente de desarrollo muy rápidamente. ¿Okay? Ahora, ustedes me dirán, yo no quiero usar ese inbox ahí porque, no sé, la estética está muy lindo, pero no se condice con el tema que yo estoy usando para el resto de mi aplicación.
Bueno, entonces ahí ustedes tienen varias opciones. Una es, podrían llegar a querer embeber ese inbox, pero en sus web panels, o sea, que el resto sea cosas que ustedes programaron en CDNexus. Bueno, hay un user control, GXFlow Entry Point, que les da la opción de hacer eso. O la otra es, no, quiero hacer un inbox completamente diferente, que tenga una sola columna y un botón de ejecutar y nada más. ¿Ok? Entonces ahí nosotros ya les damos un XPZ que les da todo el tema del inbox, outbox y bueno, varias funcionalidades más ya programadas basadas en nuestra propia API. ¿Ok? Y esto es totalmente libre, ustedes pueden agarrar y personalizarlo. Lo mismo hicimos ahora para Smart Device. Les estamos ofreciendo un cliente para Smart Device, que ya lo hemos probado en iPhone, en Android, en tabletas bueno, tabletas y en iPad también, tabletas con Android. Esto también lo van a poder ver en la charla de mañana. ¿Ok? Lo interesante de esto es, nosotros se los dimos con un diseño lindo, lo pueden usar como viene, pero si quieren lo pueden cambiar completamente. Lo bueno es que tienen ya toda la programación resuelta. Cuando me refiero a que es muy fácil usar el API de Workflow, acá lo que les quería mostrar es cómo resuelvo el load del Custom Client, de esto web. El Custom Client es esto que vamos a ver acá. Simplemente se los voy a mostrar para que se hagan una idea. Ustedes consolidan ese XPZ que nosotros les damos y ya le damos todos estos ejemplos de cómo hacer el inbox, outbox y todas estas otras cosas, ¿ok? Que está basado en la grilla estándar de CDNexus, con los botones estándares, la estética estándar, y ustedes ahí lo agarran y lo acomodan como quieran. ¿Cómo resolví el load de este grid? De esta manera, con una variable de tipo Workflow User que me da un método para obtener la lista de tareas del usuario con determinado orden, determinados filtros. Eso me devuelve una colección de todas las tareas y lo único que hago después es un for-in de esa colección y cargo en la grilla las columnas que quiera. ¿Okay? O sea, usar el API de Workflow es muy sencillo. Obviamente tenemos que saber para qué sirve cada una, ¿no? ¿Okay? Esto les da la potencia de hacer todo lo que quieran, porque nosotros mismos, nuestro cliente, por ejemplo el de Smart Device o el Custom Client, está basado en esto. ¿Bien? Entonces ahí ustedes pueden interactuar con el motor de la forma que quieran. Bueno, llegamos a la etapa de test, o sea, ya logré a través de estos incrementos llegar al sistema que quería. ¿Qué es lo que necesito para ya tener un sistema más parecido a lo que va a ser en producción? Bueno, definir usuarios diferentes, asignarle roles diferentes a esos usuarios. Si ese proceso, esos procesos van a ejecutar en diferentes sucursales, bueno, definámoslas a través de las unidades organizacionales, definamos qué usuarios trabajan en qué sucursales y armemos un ambiente de test donde, ya pensando en que esto va a entrar en producción, donde simulemos esa realidad. Esto en realidad acá lo que pongo es de perogrullo, pero más allá de que sea Workflow, es para cualquier aplicación. O sea, cuando hagan esto, piensen en el tema de cómo, o sea, traten de simular cuál va a ser la carga que van a tener en producción, porque eso les permite armar una prueba de estrés y después dimensionar mejor, bueno, cuáles son los servidores que necesito para poner esto en producción. Entonces, para ir a esta etapa, me falta una cosa en el modelo que veníamos trabajando. Primero me falta definir roles y asociárselos a las tareas. Acá ustedes tienen un nodo de Workflow con varias opciones. Yo acá simplemente ya los definí, estos son los roles que veníamos hablando. Y lo que sí me falta hacer es, por ejemplo, determinar cuál es el rol que va a iniciar este proceso, que va a ser el Account Manager. ¿Cuál es el rol que va a ejecutar la primera tarea, que también va a ser el Account Manager? ¿Quién va a ser el encargado de autorizar? En este caso, el Credit Manager. Esta tarea es automática, o sea que no tengo que asociarle roles, es el motor de Workflow el que lo va a hacer. Y esta última tarea lo va a hacer el cajero. Ahora, yo acá no quiero generar una sesión y como para probar con el mismo usuario todo. Lo que voy a hacer es cambiar el modo de ejecución de Workflow. En lugar de hacerlo en modo prototipo, le voy a decir que me invoque al cliente estándar. ¿Okay? Entonces, vamos de vuelta, hacemos un run. Esto va a impactar de vuelta estos cambios en el modelo que acabo de hacer, pero ahora me va a abrir el cliente de Flow ya para que yo pueda loguearme. ¿Okay? Entonces, vamos a entrar con un usuario administrador a chequear que tengo los usuarios ya definidos. En este caso, por un tema de tiempo, ya definí un usuario García con el rol de Credit Manager, un usuario Victoria con el rol de Account Manager. Entonces vamos a entrar primero con el usuario Victoria.
que va a ser que va a iniciar este proceso que estamos testeando, ¿no? Long request. Iniciamos por acá y lo que vamos a ver es lo mismo que veíamos antes, ¿ok? Entonces acá vamos a pedir más de 1000, le doy a enviar y este usuario a través de su bandeja de salida puede ver que, bueno, se generó una tarea de autorización. Entonces, imaginémonos que estamos en el PC del usuario García, le llegó un mail avisándole de que tenía que autorizar esto, ¿ok? Entonces, él ejecuta esta tarea de autorización, él ve los datos acá, autoriza, bien, le da a enviar, de vuelta, a través de su bandeja de salida, puede ver la historia, puede ver que ahora ya está en la forma, en la tarea de pago, y hasta puede ver una simulación de cómo fueron dándose cada uno de estos pasos. Y en cada uno de esos pasos saber quién lo hizo, en qué momento lo hizo, etcétera. ¿Ok? Entonces, de esta manera lo que hago es simular algo muy parecido a lo que va a ser mi sistema en producción. ¿Bien? Sigamos avanzando, dado que me quedan 5 minutos. Entonces, para poner en producción, la única diferencia acá es que cómo hago para llevar mis procesos a producción. ¿Bien? Porque estamos hablando de que esto es un desarrollo con GeneXus. La forma de poner en producción mi aplicación GeneXus es la misma que han venido haciendo hasta ahora. ¿Bien? Solo que acá se agrega esta herramienta, que es el Business Process Deployer. Esto me empaqueta estos procesos y me da la posibilidad de ir a producción, conectarme a la mente de producción e impactar en la base de datos las tablas de workflow, si no estuvieran creadas, inicializarlas, impactar los procesos. Me va, si cambio de versión de GeneXus, se va a encargar de actualizar la versión de la base de datos de workflow. Cada vez que impacte voy a generar una versión nueva de los procesos. Entonces, si yo ya tenía procesos corriendo, van a seguir corriendo con la versión anterior, pero las nuevas instancias van a correr basadas en la versión nueva. Y en el ambiente de producción seguramente va a ser donde ustedes tengan un usuario administrador y van a hacer usos de herramientas como esta. Por ejemplo, a través del Process Manager ustedes tienen una foto de qué es lo que está pasando ahora, a nivel de procesos, a nivel de tareas, a nivel de usuarios. Entonces acá yo puedo reasignar trabajo, abortar procesos, cambiar deadlines, cambiar prioridades, o sea, puedo actuar, como administrador puedo actuar. Además tengo una consola que me da información estadística en tiempo real, o sea, estoy viendo la foto de lo que está pasando ahora, por ejemplo, a nivel de procesos. Yo sé cuántos procesos, por ejemplo, acá hay 46 procesos que se han abortado. Bueno, ¿cuál es la razón de esto? Bien, puedo empezar a indagar un poquito más. Hay 53 que están en curso. En promedio me está llevando 5 minutos cerrar un proceso tal. ¿Okay? Bueno, acá como ven las demos las hago muy rápido, por eso que los tiempos son cortos. En este caso me dice que todo está en tiempo, seguramente porque acá no estoy usando deadlines, entonces está todo on time. ¿Okay? Pero acá podría ver esta gráfica, qué cosas están por no cumplir sus plazos, ¿okay? y así identificarlos. O puedo ver a nivel de usuario, cuál es la carga de trabajo que tiene cada usuario. Y en base a eso empezar a cambiar ciertos parámetros que me da Workflow para balancear de otra manera la carga de trabajo. ¿Okay? Todas herramientas que a la hora de estar en producción me van a ayudar a tener visibilidad, a tener control sobre lo que está pasando. A ver, como conclusión, insisto de vuelta con lo que decía al inicio, ¿no? Yo creo que la adopción del tema de Workflow en general, en particular obviamente dentro de la comunidad GeneXus, está siendo muy baja. Creo que me da la sensación de que creemos que esto es algo muy complejo y hasta a veces pensamos que es costoso, pero cuando empezamos a ver todos los beneficios que nos da desde el punto de vista de lo que nos ahorramos de trabajo en la etapa de desarrollo y de lo que después ahorra a la empresa en el manejo de trámites y procesos internos, es como que esto se amortiza solo prácticamente. Entonces, de vuelta, esto es una cosa relativamente sencillo, ustedes lo tienen, lo único que me queda es invitarlos a que lo prueben en la trial. Ustedes se bajan la trial de GeneXus y esto mismo que acabo de hacer yo, lo pueden hacer. ¿Bien? Lo tienen disponible en la trial. A continuación, en esta sala va a haber una charla muy interesante sobre un caso real en la Oficina Nacional de Servicio Civil, donde aplicaron estas tecnologías, y mañana van a enterarse, bueno, del cliente para Smart Device, del modelador standalone, de otras funcionalidades que tenemos pensadas para la versión Tilo. Cualquier cosa, este es mi mail, mi Twitter, estoy a las órdenes. Bienvenidos, que sigan disfrutando del evento y bueno, muchas gracias.